Ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este último FA Investiga de este año académico. Tenemos el privilegio de tener a nuestro colega, el doctor Roberto Echevarría Marín, con nosotros hoy para hablarnos de un tema extremadamente pertinente porque tiene que ver con ética. Así que comienzo primero invitando a la decana Arlene Hernández, a la decana académica, para que nos dé el saludo protocolar y después entonces hago una pequeña noticia y le cedo a Roberto el micrófono. Decana, por favor. Gracias, doctora Villafañez, y bienvenidos a todos, en particular, ¿verdad? Nuestro investigador de hoy, al doctor Roberto Echevarría, quien muy gentilmente va a estar compartiendo con nosotros esta presentación de gran interés, sobre todo aplicado al área de las finanzas, que tantos escándalos, ¿verdad? Se han dado en esta área y que siempre es un tema muy pertinente y afín con todo lo que nosotros aspiramos en todos los ámbitos de la docencia, la investigación y también en la enseñanza. Así que enhorabuena, gracias doctor Echevarría, gracias siempre a la doctora Villafañe por estas iniciativas y el buen trabajo coordinando estas presentaciones. Así que nada, que disfruten la jornada y gracias. Muchísimas gracias, Arlene, por esas palabras. Vamos a empezar haciendo dos cositas. Hablando de nuestro invitado, vamos a presentarlo. Roberto Echevarría Marín es catedrático auxiliar en el Departamento de Comunicación Empresarial de nuestra facultad. Estudió su bachillerato en literatura inglesa en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán, y su maestría en literatura inglesa en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su doctorado en literatura de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y, de hecho, la editorial 360 Grado publicó su disertación doctoral titulada Dialogismos y Polifonía en el Teatro del Absurdo de René Márquez en el 2016. Sus ensayos y artículos han sido publicados en diversos libros y revistas académicas. Y al momento trabaja en una investigación titulada El entorno literario ético de Enrique Dussel, el caos climático o la dialéctica de la vida imposible. Ha enseñado cursos doctorales de literatura y teoría literaria y cultural en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y hoy estará trabajando con nosotros o hablándonos de una investigación que tiene que ver con Standards and Poor's Model y todo lo que tiene que ver con la gran recesión. Antes de pasarle el micrófono al doctor Echevarría, quería comentarles que vamos a hacer la diligencia con ética para ver si esta hora de presentación puede convalidarse como una hora de ética. Así que no sabemos si se logra, vamos a intentarlo. Les voy a pedir para estos efectos que por favor en el chat me pongan su nombre y apellido, porque hay personas que yo no logro reconocerlas porque tienen un número de personal, E11, etcétera. Así que a veces, en algunos casos, no me deja saber quién es la persona o si usted está en una computadora distinta a la suya. Así que van poniendo los nombres de modo de yo poder recuperar esa información. Ya hablé con Roberto para que nos dé la información que se necesita y él, cuando termine la presentación, vuelvo a comentarlo por si acaso alguien se ha unido en el transcurso de la presentación, pues puede recuperar su nombre. Si por casualidad se me olvida, por favor, un alma generosa me lo recuerda porque a veces se me va. ¿Ah? Bueno, pues ahora soy yo la que apago micrófono y dejo entonces a Roberto a cargo. Gracias, Roberto. Ok, gracias. Muy buenos días. Gracias, señora decana, por estar aquí. Colegas, gracias por estar aquí. Estamos trabajando la gran recesión y nos llama la atención por la magnitud del daño que provocó ese evento económico. Y pues por eso comienzo con un par de frases. Freud decía que una de las fuentes
más recurrentes de sufrimiento humano consiste en la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí. Y la Gran Recesión es un ejemplo de esa premisa freudiana. De hecho, Freud dice, como ven en la frase inicial, Freud dice que la civilización logra avanzar en la medida en que los seres humanos afianzan lazos de solidaridad entre sí. Hay una frase de Mary Shelley, quien escribió una novela clásica, Frankenstein, o El Prometeo moderno, a la edad de 18 años la escribió. Y ella, como Freud y como Kant y como Santo Tomás de Aquino, ella resalta esa dualidad que manifestamos los seres humanos, esa tendencia, esa lucha innata entre hacer el bien o hacer el mal. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, y no hago el bien que quiero hacer, y hago el mal que no quiero hacer. Y que no quiero hacer precisamente porque se da esa lucha en todos los seres humanos. Y se preguntaba retóricamente Mary Shelley, what's man indeed at one so powerful, so virtuous and magnificent, yet so vicious and base? Y si uno mira el día de hoy la portada de cualquier periódico del mundo, uno va a ver evidencia de sobra de esa proclividad a la destrucción que manifestamos los seres humanos. De un libro que me gusta mucho, All the Devils Are Here, ellos dicen que recordarán aquel escándalo en Savings and Loans Association. Las asociaciones de ahorro tuvieron un escándalo parecido al que genera la gran recesión, y ellos dicen que la gran recesión palidece, que la primera palidece en comparación con esta segunda, reflejando así la magnitud de lo que ocurrió. Un libro fabuloso que me gusta mucho, All the Devils Are Here. En cuanto a libros, estos son los 4 más importantes. De los 4, los que yo prefiero, All the Devils Are Here y The Myth of the Rational Market. Son libros que todos tienen en común que, aunque abordan elementos técnicos, lo hacen en lenguaje muy accesible, y para mí resultaron ser muy esclarecedores con respecto a preguntas que pues yo tenía. Si me preguntan, yo recomiendo en particular All the Devils Are Here y the Myth of the Rational Market. Las premisas. Como se sabe, a la luz de un margen de ganancias extraordinarias, las 2 agencias calificadoras grandes, a Fitch, de momento, la dejamos de lado. Standard & Poor's y Moody's prácticamente vendieron las calificaciones AAA a productos financieros estructurados de alto riesgo, número 1, o a petición de los clientes, o presionados por clientes. En una vista pública en el Senado sobre la actuación de estas calificadoras, hay correos electrónicos que demuestran cómo estaban conversando internamente los ejecutivos, diciendo, si no le damos AAA al producto de este cliente, se nos va a ir con el otro. Y ese era un elemento de juicio que incidió en el proceso de calificar productos de alto riesgo, que al final se convirtieron en tan complejos y en tan densos que nadie sabía realmente qué contenía este producto, ni cuál era el valor real, ni cuál era el elemento de riesgo implícito. Sin elementos de juicio, solamente bastaba con que un investment bank solicitara la clasificación, y eso bastaba, y la promesa de pago bastaba para clasificar estos productos. La consecuencia fue que provocó daños a millones de familias en Estados Unidos, muy particularmente en Estados Unidos y otras partes del mundo. Claro, hay un downside, y el downside es que además de multas cuantiosas, hay también un serio daño a la credibilidad institucional, y todo movido por la falta de ética.
uno podría preguntarse, pero los CEO fueron a la cárcel. No, ni fueron a la cárcel, ni van a ir a la cárcel, porque si uno lee las declaraciones de estos ejecutivos, ellos dicen claramente lo que estamos explicando, lo que estamos clasificando, esta clasificación que estamos concediendo se basa en una mera opinión. Así mismo dicen, en una mera opinión. Y el tribunal ha decidido que las opiniones de las clasificadoras se constituyen derecho de expresión y están amparadas por la primera enmienda. Por esa razón, estos ejecutivos no van a encarar elementos judiciales, claro, sí, por supuesto, ¿no? Erosión de credibilidad, de cuestionamiento ético y, claro, el pago de pues, multas cuantiosas. Cuando uno mira la literatura, a mí me asombran dos cosas. Primero, el poco énfasis en la ética, como si no fuese importante. Y el segundo elemento que me llama la atención es la ausencia sobre las implicaciones éticas y el valor que puede tener para una empresa seguir postulados éticos de Kant. Porque de hecho, su gran texto, Critique of Pure Reason, se considera el momento inicial de la filosofía occidental. Pero lo que refleja la literatura es que el asunto de la ética está ignorado y Kant está mucho más ignorado. ¿Cuál es nuestra premisa? Si las calificadoras hubiesen seguido el ideario ético kantiano y seguido una conducta razonada moral, hubiesen hecho dos cosas muy importantes para Kant. En primer lugar, reducir significativamente el sufrimiento humano. Y en segundo lugar, lo que no tiene precio, salvaguardar su legitimidad y su credibilidad institucional, ambas seriamente afectadas por la conducta indecorosa, sino deshonesta, de los ejecutivos de altos calificados. ¿Por qué ética? Bueno, porque ética permea todo lo que hacemos en la vida y todo lo que decimos en la vida. Son principios que nos rigen para hacer el bien, pero no meramente para hacer el bien, sino también para fomentar el bien común en respeto a los demás. Nos lleva, en el mejor de los casos, ¿verdad?, a pues decir siempre la verdad, cumplir nuestras promesas y lo que es fundamental, ayudar a los demás, lo que no debe ser un problema si de verdad estamos inmersos en las ideas básicas que Cristo de justicia y de amor le legó a la humanidad. La importancia entonces, esto viene de la Universidad de Santa Clara, la importancia de la ética. Nos provee una estructura para tomar decisiones que impacten a la sociedad y a nosotros mismos de manera positiva y que nos aleje de resultados negativos o destructores. A través de las elecciones que hacemos como sujetos éticos, podemos ir construyendo poquito a poquito, día a día, un mejor mundo, ¿verdad?, como consecuencia de este proceso de decisión ética. La ética, evidentemente, eso no requiere mucha discusión, es tan importante en el mundo personal, como en el profesional, como en el académico, como en el de negocio. Dice la Universidad de Santa Clara que los dirigentes empresarios tienen un papel único en promover una cultura de ética que influencie y que impacte de manera positiva a la comunidad y que de paso enriquece el valor histórico de la institución, ¿verdad? Decía Kant, con una de sus premisas más conocidas, él decía, reconociendo la humanidad y la dignidad de la otra persona, nunca debemos actuar como si la otra persona fuese un medio, ¿verdad? De ahí parte su idea del imperativo categórico, la idea de que yo, sujeto pensante, yo, Roberto,
no necesito que nadie fuera de mí me dicte una ley moral, porque ya esa ley moral reside en mi conciencia y está ahí a priori, dice Kant, antes de toda experiencia material, y se basa en respeto a la humanidad y a la dignidad del otro, y que Roberto solo debe actuar acorde con premisas que él las quiera desear, que sea de un valor universal, porque entonces está implícito que el balance de esa acción, de esa ley moral que me concedo yo a mí mismo como ente racional, parte del bien común. Por supuesto, recordemos que Kant era un clérigo indisciplinado, porque era un pensador independiente, pero aún así era clérigo. Dice Kant, ¿verdad? Propuestas éticas. De la reflexión racional surge el principio supremo de moralidad. Un elemento muy importante en Kant, un pensador en los días cumbres tal vez, de lo que se llama de la ilustración, y contrario a muchos de sus colegas, Kant decía que todo ser humano, más allá de color de la piel, origen nacional, etcétera, etcétera, Kant decía que todo individuo, todo ser humano está dotado del uso de la razón, y en ese sentido se puede convertir en un agente autónomo de valor ético. En un momento volveremos al concepto de la libertad, que es bien clave en Kant. Él dice, todo lo que hacemos debe partir del concepto de la buena voluntad, que es un bien en sí mismo. Eso es bien importante para Kant, porque eso significa que cuando yo hago el bien, no estoy pendiente a ninguna consecuencia positiva de ese hacer el bien. Por ejemplo, Kant me diría, Roberto, si tú ayudas a alguien y tú estás pensando, ahora las personas me van a ver como una buena persona porque yo ayudé a María, pues Kant diría, eso no tiene valor porque estás pendiente al interés personal en vez de actuar en aras del bien por sí mismo, porque es lo correcto más allá de toda otra consideración. De ahí que él diga que su visión ética consiste en principios morales que no me son impuestos, ni siquiera por Dios, dice Kant, ¿verdad? La persona pensante, dice Kant, se los impone a sí mismo, observando y cuidando la dignidad humana y el deber moral. Y de ahí se desprende una lección para Moody's y para Standard & Poor's: no hacer daño a los demás. Así que lo bueno, hacemos lo que es correcto, sin mirar consecuencias, porque no tiene nada que ver, diría Kant, con el proceso decisional de hacer el bien. La gran recesión, fuentes primarias están todas en internet, son gratuitas. La primera es un informe fascinante, es bien detallado, lenguaje claro. Hay muchos elementos técnicos, obviamente, relativos a la hipoteca, securitization, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje es muy accesible. Y sin cortapisas, describe las cosas de manera clara, adjudica responsabilidad donde las tiene que adjudicar. Así que es para quien le interesa la ética, las finanzas, la economía, es un documento fascinante que pues bien vale la pena leerse, y es una de mis fuentes primarias. ¿Qué concluye esa investigación de la Cámara de Representantes? Que la crisis se pudo haber evitado, que se debió a que las pocas entidades como el FED, por ejemplo, las pocas entidades que tenían alguna función regulatoria abdicaron de sus responsabilidades y no fiscalizaron, ¿verdad? Y te dice en palabras del informe, generando daño devastador a los mercados de la nación. Es el término que usan los escritores del informe. Concluyen que la gobernanza corporativa fue un desastre y el manejo de riesgo aún peor, completamente anárquico, sin considerar niveles de riesgo, pues como funciona el proceso es, y ya mismo lo veremos, el banco, yo le firmo una hipoteca al banco y el banco en cuestión de días
la vende y ya no le importa si Roberto paga la hipoteca o si no la paga, porque ya no está en sus manos, está en inversores que han comprado un instrumento que contiene una diversidad de hipotecas que incluye la de Roberto. Combinan la política de préstamo excesivo. Muchos de estas corporaciones estaban comprando productos y entonces estaban recurriendo a lo que llaman el mercado repo. Es un mercado cuasi nocturno donde yo tomo prestada una cantidad de dinero por 24 horas con la promesa de pagarlo al final de esas 24 horas. Evidentemente, si mis valores y mis productos han perdido precio, yo voy a estar en serios aprietos para cumplir con ese compromiso de pagar esa deuda en el lapso de 24 horas. Así que concluyen también los escritores que se dio una fractura, una ruptura en accountability, en la responsabilidad y en la ética. Y pues ese es el lenguaje claro y, como dije, adjudican responsabilidades donde cae. Y concluyen que las gestiones o las no gestiones de las agencias crediticias fueron fundamentales, estas son sus palabras, en las ruedas de la destrucción financiera. Ese elemento, el lenguaje claro y cortante, se lo adjudican a las agencias calificadoras de riesgo. El Senado, por su parte, también hizo su informe, Wall Street and the Financial Crisis, también disponible en Internet, y concluye lo siguiente: la crisis resultado de el vacilón de la deuda, de que yo tomo prestado para comprar productos financieros y yo compro seguros y el seguro, la agencia o corporación que me vende el seguro también está plagada de deuda, así que cuando colapsa una empresa, eso es un efecto dominó, ¿verdad? Fallos regulatorios, dice también el Senado, y también apunta a las clasificaciones muy generosas, sobreestimadas de Moody's y de Standard and Poor's. Y finalmente, las vistas públicas en el Senado sobre la conducta de estas dos agencias calificadoras, el 23 de abril del 2010, y concluye, dice el senador Carl Levin en lenguaje fuerte, que esta crisis fue en man-made economic assault en los hogares de mucha gente, y que al final el mercado estaba manejando productos muy opacos, muy complejos, que, reitero, nadie sabía realmente, porque hicieron algo muy interesante, Wall Street. Se buscaron ingenieros, estudiantes de ingeniería de MIT, graduados de MIT, y se los llevaron para Wall Street para crear productos complejísimos. Y al final del proceso, ni los mismos creadores sabían qué contenían esos productos financieros, cuál era el nivel de deuda, etcétera, etcétera. De hecho, sobre la magnitud, en el caso de cada agencia, de Moody's y de Standard & Poor's, cada empresa había manejado por lo menos 10,000 productos fundados sobre hipotecas residenciales. El problema es que cuando empiezan a explotar todas esas hipotecas y la gente se encuentra con la realidad de que no va a poder cumplir, y en breve veremos por qué no podían cumplir, pues obviamente la pérdida también va a alcanzar a las agencias calificadoras, que se van a salvar del embate que en gran medida han provocado. Claro, estas dos agencias cobraban de 50,000 a $1,000,000 por cada clasificación que concedían a sus clientes. Todo cambió porque la idea, cuando yo era niño, la idea de que el banco me suscribe la hipoteca y yo la firmo, y este es mi banco, hasta que yo salga de mi hipoteca, ya eso no existe. Ahora el banco, pues, tramita
la hipoteca y entonces la tiene el banco y en cuanto la ley lo permite, se la vende a un banco de inversores y van a tomar todos esos préstamos y van a generar productos y van a hacer un bundle y lo van a segmentar por riesgo. El problema es que en teoría se supone que ese bundle consistía primero de los elementos de menos riesgo hasta el de mayor riesgo al final, pero al final nadie sabía qué era qué, cuál era el nivel de riesgo de ese primer segmento o tranche del producto y cuál era el del último. Y pues finalmente fue a parar a manos de inversores. Y el mercado, Roberto, el mercado no se podía saciar, estaban pidiendo estos productos financieros, porque estamos haciendo tanto dinero, ¿verdad? Y como dice los dos autores del libro, ¿verdad? All the devils are here. Está aquí como en el festín de dinero que está provocando la venta y reventa y asegurar esos productos. Dice el New York Times que básicamente, ¿verdad? El conflicto de interés, porque ellos eran parte, eran juez y parte. Moody's y Standard & Poor's clasifican, pero se están lucrando a la vez de esta clasificación. De manera óptima, la que más le convenía era conceder AAA. Y eso lo hicieron sin ningún pudor. Y dice el New York Times que pues ese conflicto de interés fue fundamental en el colapso organizacional y el colapso ético de estas dos empresas. Así que dice, ¿verdad? Dice que los modelos, claro, habían modelos pero anticuados. Standard & Poor's y Moody's tenían modelos anticuados. Ni siquiera quisieron invertir en actualizar los modelos. Peor todavía, cuando un empleado decía, eso sale en las vistas públicas del Senado, cuando un empleado decía, yo creo que este producto tiene problemas, votaban al empleado, se consideraba como un elemento desafecto y sabían de él porque era un mal ejemplo para la empresa, ¿verdad? El baile fue de tal magnitud, porque hubo muchos fraudes, como ya veremos, dice el FBI que los informes de este fraude, la actividad sospechosa, aumentaron de 5.600 a 35.000 en 2006. Los responsables no es Juan del Pueblo, es gente con gabán y corbata encumbrados en corporaciones. Inclusive, estaban mercadeando estos productos al mercado secundario, que son los inversores que compran, ¿verdad? Como si fuese la gran cosa. En este anuncio de Franklin, la compañía, una alternativa inteligente. Bueno, en poco tiempo, esta alternativa inteligente iba a estallar en pedazos. Ok. El Comité del Senado concluye lo siguiente: modelos de calificación inadecuados, presión de clientes, interés en mantener el market share, pero que eso terminó, se acabó la fiesta. Al final, en una degradación masiva de productos estructurados y colapso del mercado secundario, y eso corrió gran parte del planeta, desafortunadamente. En este trabajo he querido también enfocar las víctimas atendiendo una idea que presenta el filósofo argentino Enrique Dussel en su texto clásico, La ética de la liberación. Dussel dice lo siguiente sobre las víctimas. Dice que hay una asimetría decisional, es decir, hay una asimetría decisional en la medida en que yo he sido inducido a firmar una hipoteca que en 3 o 4 años va a explotar por un poder superior a mí que no puedo cuestionar, que no puedo revertir el efecto de esa decisión, y mi carencia de poder frente a, digamos, el banco de inversores es lo que genera esa asimetría, porque no hay balance.
la víctima no tiene recursos para defenderse ni para recomponer su vida eventualmente. Y es lo que Dussel llama asimetría decisional. Y dice Dussel en su texto: es desde la positividad del criterio de verdad y del principio ético material de reproducción y desarrollo de la vida del sujeto ético que la negatividad, es decir, lo que no se tiene la vida, no se tiene riqueza, de la muerte, la miseria, la opresión de la corporalidad por el trabajo alienado, puede ahora cobrar sentido ético cabal. Es decir, en la medida en que se reconoce el impacto sobre las víctimas, se va reconfigurando el elemento ético en esta relación obviamente asimétrica. Las víctimas en 2009, espantoso, pérdida de 780,000 empleos mensuales. Del 2007 al 2009, las familias perdieron 10.9 trillones en inversiones financieras relacionadas a acciones y bonos, ¿verdad? Y eso incluye las cuentas de retiro, ¿verdad? Los pension plans. 26 millones sin empleo para el 2010, para el 2010 casi 9 millones o perdieron sus hogares o están a punto de perder. Esas son las víctimas, en gran medida. Empobrecimiento subió en Estados Unidos en 15 años y dice un estudio de la Universidad de Berkeley que esa debacle económica fue un factor que lógicamente aumentó la incidencia de la violencia doméstica. Sobre más de la mitad de la población laboral se enfrentaba o a desempleo, o a reducción salarial, o a reducción de horas, o movida involuntaria a tiempo parcial. Eso nada más permite ver la magnitud del desastre que generó la conducta antiética de estas calificadoras, entre otros jugadores financieros de alto vuelo. El Pew Research Center dice que las personas hispanas y de piel negra desproporcionadamente fueron las que perdieron empleo y techo. El empobrecimiento, dice la británica, entre el 2007 y 2020, 22% más de empobrecimiento entre niños y jóvenes adultos. Una debacle de una magnitud extraordinaria. Dice la Escuela de Negocios de Wharton, sin duda una de las mejores de la nación, dice que la crisis exacerbó el problema de la deuda estudiantil y llevó a que los salarios prácticamente se congelaran y dejó al público con la idea de que el sistema está roto. No tenemos asidero y en gran medida esa es la gasolina que crea el populismo y en el descreer en la sociedad y en sus instituciones. Al día de hoy muchas personas no se han recuperado, no han encontrado un verdadero empleo. Dice Wharton que fue un evento traumático y muchas vidas han sido afectadas. Un poquitito por encimita, la ética, la importancia para Sócrates, la virtud, la ética es un elemento que pues determina nuestra calidad humana, reside en el autocontrol de yo poder resistirme a las tentaciones que están afuera, ¿verdad? Con sabiduría y con valentía, decía Sócrates. Las personas buenas, dice Platón, y Kant obviamente tiene influencia de Platón entre otra gente. Dice que las personas buenas no requieren leyes, sino que hacen lo correcto, porque es como Kant diría, es el deber, es lo que se debe hacer porque es lo justo, es lo correcto. La justicia, el balance entre la razón, el deseo y el espíritu, dice Platón, es lo que conjuga el sujeto ético responsable. Dice Platón algo muy interesante que puede llevar en otro contexto a Freud. Platón dice, la persona injusta es un alma caótica en guerra consigo mismo. No estoy muy seguro sobre eso, Platón, pero ojalá. Otro pensador interesantísimo, yo los invito, sobre todo los colegas que trabajan con ética, a leer ese libro que está ahí, On Law, Morality and Politics, que consiste de fragmentos extensos de la Suma Teológica
de Santo Tomás de Aquino. Es un pensador extraordinario del siglo XIV. Dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que la justicia es una cierta rectitud mental donde el ser humano hace lo que debe de frente a las circunstancias que le confrontan. Y algo bien parecido dice Kant, algo bien parecido dice Freud, que son tres personas, son tres figuras, ¿verdad? Hermanadas por su afán de la ética y por hacer el bien a la humanidad para que redunde el bien común. Donde hay bien común, todos prosperamos. Implican estos pensadores. Doctora, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Faltan 18 minutos para terminar todo, así que debes ir Ok. acabando los próximos 10 minutos para que dé tiempo a preguntas y respuestas, por favor. Así que ya hemos discutido la magnitud de la tragedia. Entonces, pues rapidito. La importancia de Kant. ¿Por qué Kant? La importancia. Lo siguiente. Primero, Kant es radicalmente egalitario. Todos los seres humanos, dice, están dotados de razón y son iguales en virtud de su dignidad humana. La verdad, dice, no se basa porque me la dio una divinidad, se basa porque tengo en mí la razón de pues, hacer el bien, porque la ley moral me la concedí yo mismo. Hace énfasis en lo que él llama el imperativo categórico. Es una ley. Si yo llevo a cabo una acción, yo puedo, yo quiero desear que lo que me sustenta esa actuación se funde en una premisa que todos los seres humanos en todas partes del planeta y en todo momento puedan actuar de pues, manera igual, haciendo el bien. ¿Verdad? Permite evaluar la moralidad, ¿verdad? Enfatiza la responsabilidad y motiva a actuar de manera ética. Destaca el valor inherente a la dignidad de cada individuo, el respeto a la autonomía. Cada ser humano es un ente pensante, independiente y autónomo. Dice Kant, promueve un sentido de igualdad y de respeto de las interacciones humanas. Falta que hace eso en el siglo XXI, Dios mío. Acercamiento claro y racional a la toma de decisiones éticas. Invita a pensar de pues, manera crítica. El emperador Federico un par de veces lo regañó, pero Kant como que a final de cuentas decía sí, pero no. Siguió escribiendo y pensando con esa misma actitud transgresora. Invita a resistir las emociones. En la medida en que uno sucumbe a las emociones, uno se convierte en un ser menos pensante. De hecho, estas industrias tocaron base y se protegieron. El informe de la Cámara dice lo siguiente: el endeudamiento del sector financiero aumentó de 3 a 36 trillones en el lapso que está ahí. Pero se estaban cuidando, estaban invirtiendo en cabildeo, 2.7 billones para gastos de cabildeo congresional y más de 1 billón para contribuciones de campaña. Ok. Detalle muy importante: 25% de las hipotecas subprime, que son las que muchas que se concedieron a personas que no cualificaban o no tenían documentos o no tenían empleo, pero se inventaron los documentos y se inventaron los empleos,
solo pagaban pagos de intereses, 25% de todas las hipotecas desde el 2005, de enero y junio, solo pagaban intereses con el agravante de que cada mes subía el principal, evidentemente. Entonces pues cierro con su admonición: do the right thing because it is right. Es la invitación que Kant no hace, y en el mundo hoy estamos muy necesitados de hacer lo correcto, porque sencillamente es lo correcto. Muchas gracias, y ahora paso a la conversación. Gracias, profesor Echevarría, por esta espectacular presentación. Abrimos ahora entonces el micrófono para las preguntas o los comentarios. Pueden hacerse tanto haciendo una pregunta ustedes, o si por alguna razón no pueden, pues escribiéndola en el chat. Y Así que, quisiera empezar. claro que sí, adelante. Roberto, primero, muchas gracias por esta presentación muy oportuna, y ciertamente la falta de ética de estas casas crediticias no fue solamente con esa crisis. La deuda de Puerto Rico, ellos tienen mucho que ver también, porque hubo muchísimas emisiones de bonos que Puerto Rico hizo en los años que precedieron a la declaración de quiebra, donde las casas crediticias le dijeron a los inversores que esos bonos se podían comprar, que no había problemas. Y luego se zapatearon diciendo que ellos pues aceptaron lo que el gobierno les dijo y que no tenían la obligación de validar si eso que el gobierno decía, o que los intermediarios entre el gobierno y ellos decían si era cierto o si no era cierto. Y entonces pues vemos que con esta presentación tuya nos damos cuenta que estas compañías arrastran una estela de problemas éticos que todavía existe. Así que te agradezco mucho tu presentación, y si quieres comentar sobre lo que dije, pues adelante. Sí, profesor, una pregunta. ¿Por qué usted cree que hay mucha reticencia, y no negativa, a que se audite la deuda? ¿Cuál es el problema? Pues porque eso presentaría evidencia de que hubo deuda que se emitió en violación a la Constitución, y que hubo deuda que se emitió a sabiendas que no se podía pagar. Que es posible que haya deuda que haya sido emitida ilegalmente, y entonces pues hay el temor de que los responsables de eso sean señalados. Pues, el problema que tenemos en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo es que no hay consecuencias. No hay consecuencias, y las consecuencias las sufre el pueblo. En ese caso que tú presentaste muy bien cómo la sufrieron los ciudadanos de a pie que compraron sus propiedades y las hipotecas, y perdieron casi todo. Y aquí en Puerto Rico pues es lo mismo. Vamos a estar 40 años pagando los bonos de Cofina, vamos a estar 40 años pagando la deuda de energía eléctrica, y así por el estilo. Y por eso, pues, los que tienen el poder, los que tienen la sartén agarrada por el mango, pues no quieren que se audite la deuda. Pero no quiero desviar la atención de la deuda hacia tu presentación, así que le cedo a otros compañeros que quieran preguntar o comentar. Los estudios dicen que había personas que tenían buenas hipotecas, y llegaron corredores y los indujeron a refinanciar, supuestamente bajo mejores términos, pero era un truco. Terminaron con una tasa ajustable, y al paso de 3 o 4 años muchos perdieron su casita.
Hay una preguntita de Juan. Juan, ¿tú quieres hacerla o...? No, no realmente, aparte de que es una pregunta retórica, o sea que ya sabemos, todos sabemos la respuesta, pero si quiere comentar algo Roberto al respecto, la pregunta está ahí en el chat, no, no hace falta que... Roberto, la pregunta lee, ¿hemos aprendido algo positivo que nos evite caer en el mismo error? No, no, ¿No? ¡Ea! no por, por, por una razón básica. Lo que abre las puertas, Estados Unidos tuvo casi 70 años de paz financiera. Tuvo 70 años de paz financiera porque a raíz de la Gran Depresión, Roosevelt se movió y en el ambiente había mucha animosidad popular contra las corporaciones. Y entonces, de manera bipartidista, Roosevelt logró generar una coalición que crearon una serie de leyes que regularon la banca y las inversiones. Y ese aparato regulador le dio una paz financiera a Estados Unidos por 7 décadas, casi 7 décadas, hasta que en el 1980, Reagan por un lado, Thatcher por el otro, de manera ideológica comienzan a desregular y eso abre la puerta al desmadre. Dicen los autores del libro All the Devils Are Here que los devils están por ahí todavía y amenazan con volver porque las condiciones que generaron la gran recesión en gran medida siguen vigentes. Nosotros, como dice el doctor Taboada, la gente de a pie aprendimos y estamos pendientes. Los que se lucran están interesados en aprovechar la próxima crisis o en generar la próxima crisis. Y Roberto, desde un punto de vista académico, docente, ¿cómo presentarles esta situación a los estudiantes cuando es una generación que no ha vivido nada de esto, o sea, que no lo vivió, ha vivido otras cosas, que conste, pero no mm, tiene muy poco conocimiento acerca de este momento histórico y tiene una actitud distinta también a la vida? Entonces, ¿cómo tú presentas, si ya lo haces, o cómo se puede presentar el tema y al filósofo como parte de una clase? Sí, eh, llevándolo en sus términos y en sus contextos. Por ejemplo, ustedes esperan que su profesor actúe de manera ética, mostrando tales y tales atributos, o descargando tales responsabilidades. Ustedes esperan que el médico al que ustedes visitan se comporte de manera ética y esperan tales resultados. De la misma manera, según ustedes van creciendo en la vida y van adoptando buenas responsabilidades y se hacen más vulnerables a lo que pase en el mundo, que en gran medida los estudiantes no tienen idea de ese mundo porque no leen prensa. Y eso es otro problema. Así que ahora hay que llevar el tema en sus contextos particulares y enseñar la idea de que un asunto ético que hoy no estamos enfrentando no significa que en el futuro no esté enfrente y qué podemos hacer en pequeña medida en el día a día a pertrecharnos de elementos éticos en nuestra conducta para defendernos y pues tratar de no ser las víctimas en la próxima crisis. En ese sentido, llevarlo en su contexto, llevarlo en sus situaciones, porque esta generación tiene un elemento que sí se puede trabajar, es la precariedad. Los estudiantes conocen la precariedad y en ese sentido eso puede crear un eslabón que entonces les lleve a interesarse más en el tema y a mostrar más empatía por estos asuntos. Pues, ¿alguna pregunta o algún comentario extra? ¿No? Bueno, pues antes de concluir, vuelvo a hacer el anuncio que hice al principio, que era que íbamos a intentar
diligenciar esta presentación como parte de las horas de ética, así que el que no me haya escrito su nombre y desea ver si es posible, por favor ponerlo en el chat para yo recuperar los nombres y después junto a Roberto ver cuál es la diligencia que tenemos que hacer. Y agradecerles su presencia y participación en este último FA Investiga. Agradecerle al doctor Roberto Echevarría que haya sacado el tiempo para compartir con nosotros un tema tan pertinente y de una manera tan interdisciplinaria que es importantísimo en nuestra facultad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Y Hablable siempre. nos vemos en FA Investiga el próximo semestre. Así que Amén. Gracias a todos, buenas tardes y buen provecho. Gracias. Vale, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.